Pues esto sí que no me lo esperaba, que la introducción de Endrino Reviews en la marca Suunto fuese con unos auriculares, a nadie se le hubiera ocurrido, porque es que de hecho yo ni siquiera sabía que Suunto fabrica auriculares. De momento creo que tiene un par de modelos, este es uno de ellos, los auriculares de conducción ósea Suunto Sonic. Y aquí te voy a contar qué tal se desenvuelven los Suunto Sonic, porque a ver, al tratarse de una marca de las buenas y de las reconocidas, claro, a mí al principio antes de probarlos yo pensé, bueno, estos no se van a poder permitir hacer un producto que sea de mala calidad. Bueno, pues ahora empezamos y te digo qué tal. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño. La verdad es que en términos de diseño es inevitable pensar que se parecen mucho a los Shokz Open Run. Se parecen exageradamente. Publiqué un vídeo hace unos días donde preguntaba a la gente, oye, ¿sabéis de qué marca son? Claro, mucha gente decía, no, sí, se parecen a los Aftershokz y tal. Bueno, pues no, son los Suunto Sonic. Y están hechos, atención, con una diadema trasera de aleación de titanio cubierta de silicona. La parte de los auriculares de conducción ósea, es como de plástico. Tienen el mismo botón, exactamente el mismo botón multifunción. Tienen el volumen y el botón de encendido y apagado en el mismo sitio. Tienen los conectores del cargador, que es prácticamente igualico. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho es este color como verde lima, me ha gustado mucho. También están en negro para la gente que no quiera unos auriculares tan cantones, pero te digo yo que la gente te dice, oh, qué auriculares más chulos. Pues sí, te lo dicen. Y además son muy ligeros y muy cómodos, pesan 31 gramos, especialmente para salir a correr, ya te lo digo, sí. Te los recomiendo porque son muy recomendables. A pesar de que yo no soy un corredor a quien le gusta salir pues oyendo todo su entorno, que es la forma más segura, yo soy más de salir a correr en plan aislado, pero también te tengo que decir que estos auriculares tienen un volumen que se transmite a través del hueso, sí, es verdad, pero es que tienen un volumen más que aceptable. Ahora hablaremos de la calidad de sonido, pero antes tengo que decirte que son Bluetooth 5.2 y que tienen la protección IP55 para salir a correr sin ningún miedo de que se te mojen o de que la lluvia pues los estropee y tal. No vas a tener ningún problema. De hecho, yo el otro día salí a correr con ellos y estaba lloviendo y ningún problema. Estupendo todo. En cuanto al sonido, déjame primero decirte las especificaciones, porque tienen el chip aptX para que si tu teléfono tiene pues también procesador Qualcomm y tiene el códec aptX, ellos se van a poder entender con el sistema aptX, en este caso adaptativo, que te va a dar una calidad de sonido muy interesante, porque si no luego ya nos vamos al SBC. No, cuando están en aptX el sonido, déjame decirte que tienen muy buena calidad porque se oye muy nítido. A pesar de que son de conducción ósea, no vas a tener la súper alta resolución, pero si tú no eres un audiófilo, porque claro, los audiófilos no se van a poner una conducción ósea, se van a poner unos auriculares que aíslen bien, que te permitan escuchar bien la música en extrema calidad y tal. No, en este caso es para salir a correr y oír la música con muy buena calidad, porque la muy buena calidad la tienes. Muy buena calidad en agudos, muy buena calidad en medios y aquí especialmente dicen que potencian los graves. Claro, aquí te tengo que decir una cosa. Es verdad que los graves están potenciados. Pero ¿qué pasa? Que si están potenciados, luego tienes un efecto que es muy habitual en los auriculares de conducción ósea, que se trata de esas vibraciones, esas cosquillas que según a qué volúmenes son bastante difíciles de soportar. Y eso que estos auriculares tienen dos modos distintos de audio. Tienen el modo normal, que es el modo en el cual pues te puedes mover bastante bien pues en, yo que sé, en interiores, en un ámbito poco ruidoso, y luego que si te vas a un sitio ruidoso activas el modo outdoor. Y el modo outdoor lo que te va a dar es más volumen, más potencia y un poco más de entidad en el sonido o en la música que estés escuchando. Pero cuidado, porque ellos mismos te avisan de que este modo outdoor es propenso a tener una cierta distorsión, porque ya se nos va la pinza con el volumen y con todo.
Personalmente creo que no es necesario, personalmente creo que con el modo normal ya vas a todas partes y no necesitas activar el modo outdoor porque en el modo normal ya es más que suficiente. Pero bueno, el tema ese del hormigueo y de las cosquillas ya os digo yo que es muy habitual en la mayoría de los auriculares de conducción ósea que sean un poco buenos y que tengan un poco de volumen y un poco de cuerpo. Y bueno, ya puestos a hablar de calidad de sonido, pues también he querido comprobar cómo es la calidad de sonido de los micros y por esto ahora viene nuestro queridísimo Probando. Probando, probando, a Mallorca voy, probando, a Mallorca voy con mi Sunto Sonic. En cuanto a la batería, también son buenas referencias, porque es una batería de 10 horas, yo lo he estado llevando prácticamente una semana entera, yendo a trabajar y poniéndomelos todo el día y poniéndomelos escuchando los audios del ordenador, lo que tengas que hacer, etcétera, etcétera, y luego saliendo del trabajo conectados al teléfono, escuchando la música para ir, para volver y tal, y oye, no se ha terminado la batería en ningún momento, y eso que son 10 horas, vale, pues yo los he utilizado alrededor de unas 8 y me han ido muy bien. No se ha terminado la batería y luego la carga es una carga más o menos rápida. Los hay que tienen carga más rápida, pero en este caso, oye, también es rápida. Es de 60 minutos al 100% y luego, si los cargas 10 minutos, tienes para escuchar 3 horas de música. Que igual esos 10 minutillos te salvan la vida en un momento en que tengas que hacer un trayecto un poco más largo. Vale, pues sí, te van a ir muy bien. Y luego una cosa muy interesante que tienen, que es algo que yo descubrí al cabo de unos días, y es que, atención, estos tienen una ventaja respecto a los shocks, los aftershocks. O sea, en principio son prácticamente iguales en todo, excepto en una cosa, que estos se pueden conectar a 2 dispositivos a la vez. Pero yo no lo sabía porque no me había descargado la aplicación de Sunto, y en la aplicación de Sunto ahí puedes cambiar entre los modos normal y outdoor, y también puedes activar o desactivar la conexión multidispositivo. Y no sé por qué a las marcas pues les da por tener la opción multidispositivo desactivada, y bueno, supongo que será porque así no gastan tanta batería, por lo que sea. Pero claro, yo estuve unos cuantos días diciendo, ostras, pues es que en la oficina no me sirven, porque yo los necesito tener conectados al ordenador pero también al teléfono al mismo tiempo, y claro, entonces me supo mal, porque lo iba a decir como una crítica, pero mira, pues resulta que descubre el Endrino después, al cabo de unos días, que los Sunto Sonic también se conectan a 2 dispositivos a la vez, y eso me ha hecho acabar de convencerme que son muy recomendables. Si estás valorando opciones de auriculares de conducción ósea, estos estarían en el podium de los mejores que puedes encontrar. Y el precio, 149 euros de precio oficial. Luego es probable que encuentres, yo que sé, alguna promoción, alguna oferta, algún descuentillo, pero de momento en la página oficial el precio actual es de 149 euros. Así que estos han sido los Sunto Sonic. Dime en los comentarios, tengo ganas de saber cuál es tu opinión sobre los auriculares. Si tú eres más de auriculares de aislamiento o de auriculares abiertos para oír tu entorno. ¿Cuáles te gustan más? ¿Los cerrados o los abiertos o los de conducción ósea? Que no es lo mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!